Bueno, entonces vamos a comenzar hablando, ¿no? ¿Qué es, en realidad, qué son los miedos o qué es el miedo en sí? ¿Bien? Para comenzar este taller. Después, cualquier cosa, como somos muchos, como hago siempre, yo abro para que me puedan hacer todas las consultas que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito del miedo hoy. El miedo en sí, como ustedes saben, es una emoción, ¿sí? Y es una de las emociones más importantes junto al amor. El miedo y el amor son emociones muy fuertes e importantes porque el miedo tiene dos matices. El miedo en realidad es una emoción sana porque nos permite mantenernos precavidos, ¿sí? Frente a nuestras acciones y decisiones. Si no tuviéramos nada de miedo, ¿sí? Nos volveríamos totalmente peligrosos porque no tenemos límite alguno frente a las distintas situaciones y justo frente a mí también, ¿no? O sea, no podría tampoco valorar las consecuencias de mis actos, que eso es sumamente importante. El problema es cuando en realidad este miedo se vuelve un poco fuerte, un poco obstinado, diría yo, en el momento en que no me deja actuar frente a la vida, ¿no? O sea, es como que no me salía la palabra. Vamos a decirle abrumador. Ahí está, que no me salía. Cuando este miedo se vuelve así abrumador y me paraliza o me ciega, ¿sí? Entonces, por esto es necesario gestionar el miedo. Poder gestionar el miedo es sumamente importante, más en estos tiempos que nosotros vivimos. Ejemplo, yo siempre comparo el miedo con, en realidad, como si fuera un equipo de música, ¿vieron? O sea, si yo deseo escuchar música, yo voy a encender el aparatito de música, pero en realidad lo primero que vamos a hacer casi siempre es poder graduar el volumen para que no nos moleste. Pero a veces no es tan sencillo como graduar o sea, como grabar el volumen, ¿no? Controlar el miedo. Pero esto es así. Pero le podemos sí y enseñar a nuestro inconsciente, nos podemos programar, nos podemos llevar distintas formas de gestionar ese miedo para que no nos limite, no nos lleve justamente a este mecanismo, ¿no? que me paraliza. Ahora vamos a ver justamente por qué. Frente a una vivencia, como por ejemplo, tenemos que hablar en público, ¿sí? Entonces yo en ese momento empiezo a tener miedo, el miedo genera estrés, ¿sí? Y generamos la emoción del miedo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Esta emoción se va a añadir al miedo, como por ejemplo, tengo miedo de hablar en público, pero esto tiene siempre el miedo lleva una connotación de juicio, ¿entienden? O sea, por ejemplo, podemos tener un juicio positivo, bueno, está bien, porque este miedo hace que yo quizás me haya perfeccionado, ¿entienden? Haya hecho oratoria, o no sé, o haya repasado antes de subir al escenario. Tiene su parte que es positiva, que me lleva quizás a mí a poder observar ese miedo. Pero cuando el miedo es mucho más fuerte, o sea, y no lo puedo hacer consciente, el juicio se vuelve negativo. ¿Entienden? O sea, esta connotación de juicio tiene esas dos partes, una positiva y una negativa. Y la negativa va a ser que en realidad ese miedo, que es una emoción, genere otra emoción, que es lo que se llama en psicología la metaemoción, ¿no es cierto? O sea, tener miedo del miedo. ¿Cómo sería esto? Tengo miedo y me siento avergonzada. Tengo miedo y me siento desvalorizada. No voy a poder hablar en público. Tengo miedo y esto me puso triste porque este miedo hizo que yo en este momento no pueda dar esta conferencia que tengo que dar. ¿Ok? Entonces el miedo trae otro miedo, que es justamente esta metaemoción que generamos. ¿Entienden? Y en realidad
hace que yo pueda observar cómo me siento frente a ese miedo. Pero como es algo inconsciente, porque si no sería la parte positiva del miedo, decir, bueno, vamos a tratar de manejarlo, va a ser la parte inconsciente de este miedo, es justamente eso, poder hacer consciente este miedo y observar y poner nuestra crítica o juicio no fuera, sino ser consciente y activa, ¿sí? Para que yo pueda lograr el cambio en realidad frente a esta emoción que estoy sintiendo. Entonces el miedo es eso, el miedo es una emoción que es un mecanismo de defensa en la cual a mí me hace que yo esté alerta, ¿sí? Frente a un peligro, es algo también biológico, por eso está muy unido a todo lo que tiene que ver con el cerebro, y a todas las funciones fisiológicas y biológicas de mi cuerpo, y también ese es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Entonces, cuando viene lo negativo del miedo, me hace poner en alerta, en un estrés muy alto, en el cual viene la metaemoción, y la realidad yo tengo que ser totalmente consciente de ella, ¿sí? Para poder controlar ese miedo, consciente en realidad de mí mismo, de lo que yo estoy generando en ese momento. Entonces, no es solo darle valor o el valor que tiene respecto a la función que tiene conmigo mismo, sino cuando detecto esa emoción y esa meta emoción, ¿sí? Yo tengo un gran poder sobre mí mismo, ¿entienden? Porque yo puedo observarme, puedo ver qué es lo que en realidad está generando ese miedo, puedo hasta desprogramarlo, si vamos un poquito más profundo, ¿sí? Pero entonces el miedo, ¿sí? Es en una situación en la que yo no me siento inseguridad, siento peligro, genera una lucha bastante importante, ¿no? ¿Sí? Que se activa en mi cerebro en forma automática, ¿sí? Se despierta de esa manera, en modo totalmente automático, y no puedo controlar. Cuando no lo puedo controlar, el miedo, nace la metaemoción, y ahí es donde esa emoción, metaemoción, va a hacer que, ¿no es cierto?, yo pueda subir o bajar el volumen, pero si en realidad no estoy consciente para hacerlo, ¿sí? Va a afectar, va a terminar afectando mi biología, mi fisiología, y hasta nos puede llegar a enfermar. Podemos crear en ese momento alguna enfermedad. Mi cuerpo se va a poner en funcionamiento para poder salvarme de este peligro que yo estoy viviendo en este momento, y hasta nos puede llegar podemos llegar a tener algún tipo de sentir, ¿sí? Que afecte nuestra biología en ese momento. Entonces, la pregunta es cómo me siento respecto a cómo me siento, ¿entienden? O sea, subo o bajo el volumen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este momento? Ahora, ¿por qué yo activo estas metaemociones en realidad? ¿No? Por a través de nuestro ego, ¿sí? A través de nuestras creencias, de nuestros programas, de todo lo que nosotros traemos, ¿sí? Tenés que ser valiente, tenés que salir, tenés que hablar en público, no te podés poner mal, o sea, se forma en nuestro inconsciente distintos tipos de programas en los cuales vamos a activar, ¿sí? Ese miedo, y entre el miedo y la emoción vamos a estar en lucha, vamos a generar estrés, ¿sí? Ese estrés genera la bronca o la metaemoción, y generamos un conflicto metabólico tan importante que creamos la enfermedad. Ahora, esto también viene justamente por estos programas, ¿sí? Cuando yo me siento en peligro, voy a activar también programas de defensa que quizás trajimos de intrauterinos, programas que hemos adquirido de nuestros padres, de nuestras familias, todas las creencias en las cuales hemos crecido. Vos no tenés que, no sé, tenés que ser fuerte, no podés ser débil, no te podés equivocar, etc. Podemos tener un montón de programas, ¿sí? Respecto a esto, pero solo podemos, o sea, ¿en qué forma podemos trabajar estos miedos, ¿no? Conociendo nuestra propia mente, cómo funciona nuestra mente, conociéndonos nosotros mismos, ¿sí?
acercándonos a lo más profundo, en realidad, de nuestro ser, que es nuestra verdadera naturaleza, sin tratar de entender, y a esto vamos, ¿no? Porque en realidad, cuando yo dejo de estar en mi centro y trato de entender y controlar todo, estoy actuando hacia el afuera, ¿entienden? Y el afuera es la que me trae, en realidad, la que activa en realidad estas creencias, ¿sí? Y estos programas que nosotros tenemos. Porque en realidad la verdadera iluminación es el ser consciente de lo que yo realmente soy, y es un estado natural de la mente. Es un estado natural de la mente. Es un estado de unicidad en realidad. En cambio, nosotros vivimos fragmentados, que quiere decir, vivimos más en el afuera que en adentro de nosotros mismos, pero tenemos que comprender que la verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que el poder está dentro nuestro, el poder está en poder elevar ese pensamiento, esa emoción que yo estoy sintiendo, poder comprender que es una simple proyección de lo que yo estoy viviendo en este momento, y podemos reprogramarla, podemos trabajarla, pero solo es yendo hacia adentro, ¿entienden? Desarmar un recuerdo, desarmar un programa, ¿entienden? Sin darle lugar a que tome poder en realidad de mi vida. El día que el miedo se disuelve, en realidad podemos ocupar nuestro propio lugar en la vida, ¿no? Podemos avanzar, porque muchas veces a través del miedo fracasamos, ¿sí? No podemos cambiar, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona a través de estímulos. Entonces, esos programas van a hacer que yo no pueda avanzar en aquello que quiero. O sea, no puedo hacer los cambios interiores, sino nada más voy a hacer algunos cambios exteriores que no son persistentes, ¿entienden? Porque allí actúan, en los cambios exteriores actúan los hábitos, ¿entienden? Actúan el miedo a qué dirán. En cambio, es aquí, en el adentro y en el aquí y ahora, donde nosotros podemos hacer estos grandes cambios. Y una de las mayores herramientas maravillosas y que conoce todo el mundo, ¿sí? Es justamente la meditación. Aquí es donde la meditación ayuda a estar en contacto con nuestro ser, al ser conscientes en realidad de el lugar que ocupo, al ser consciente de mi propio cuerpo, al ser consciente de mis propios sentimientos, ¿sí? Por eso hoy la meditación se encuentra en todas las herramientas que ustedes vayan a aprender, o todas las nuevas técnicas, se encuentra la meditación, y la meditación es una técnica una técnica milenaria, ¿sí? Muy antigua. Lo que se hizo ahora es, o sea, se adapta a las nuevas vivencias que nosotros estamos teniendo en este momento y en esta época que nuestra alma nos toca transitar. Pero en realidad, ¿cómo ayuda la meditación a trabajar ese miedo? Nos ayuda a ponernos en contacto con nuestro propio ser, a observar y cambiar nuestra propia realidad, estando en el ahora, o sea, en este solo lugar y aquí en este mismo momento. Por eso Gautama Buda nos legó la meditación Zazen o meditación Zen, que es meditar con los ojos abiertos en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Porque la meditación en realidad es un estado de calma, pero con atención plena en lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Eso es la verdadera meditación. La meditación es tener una mente tranquila, pero a la vez una mente que está alerta en el aquí y en el ahora. Es tener la mente tranquila y el cuerpo relajado, concentrado en un pensamiento, en un objeto. Por eso en la meditación se utilizan un montón de tipos de herramientas, y existen muchísimos tipos de meditaciones en las cuales nos lleva a poder concentrarnos. Porque donde yo llevo la atención va mi energía.
Entonces, si yo me concentro solo en el miedo, voy a tener todo a través de ese miedo, ¿se entienden? En cambio, la meditación, al incrementar nuestra atención, nuestra concentración, me hace focalizarme en aquello que es realmente importante para mí, ¿sí? Y aparte, no solo de conocerme, ¿no? Y como les decía, hay infinidades de meditaciones. Podemos meditar mientras estamos comiendo, podemos meditar mientras estamos hablando, mientras estamos caminando, las meditaciones activas, ¿sí? Y una de las principales herramientas de la meditación es la respiración, que lo que justamente hace es reducir el estrés. Y yo sé que el miedo es un nivel de estrés elevado que hace que mi cerebro se ponga en funcionamiento, ¿no es cierto? Y encuentre distintos mecanismos de defensa frente a aquello que para mí es una amenaza, como hablar en público, pensarán de mí, ¿se entiende? La respiración es un método de concentración maravilloso, no solo porque fisiológicamente oxigena mi cerebro, reduce mi estrés y pone en funcionamiento mecanismos en los cuales me devuelve la energía, ¿sí? Sino, o sea, la concentración, por ejemplo, sino también que me recuerda de que estoy viva, de que cada vez que respiramos, que estamos en el aquí y en el ahora, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, como dice ahí, aprender a relajarse, ¿sí? Pero hacerlo conscientemente. Y hacerlo de una manera rápida y en cualquier lugar. ¿Sí? Yo no me olvido nunca que cuando yo daba el presencial, que estábamos ahí en el instituto, en pleno, no sé, bueno, que desde aquí no conoce, en plena avenida Irigoyen, yo decía, ay, por Dios, ¿no? Qué sonido, el sonido de los autos, los bocinazos, todo, ¿no? Y en realidad eso me ayudó más aún a concentrarme, ¿no? O sea, bueno, está bueno esto también, porque si ustedes van a hacer, le decía a mis alumnos, ¿no? Instructores de meditación y van a guiar grupos, es muy importante la concentración, o sea, la atención plena en aquello que yo estoy haciendo. Entonces, poner atención en lo que en realidad yo quiero para mi vida, ¿no? Bueno, me voy a concentrar en este momento en la respiración, voy a respirar profundo, voy a hacer que mi estrés se reduzca, para retomar la concentración y poder dar, por ejemplo, en este momento, como di el ejemplo, esta charla que yo estoy dando, o hablar en público, si es, ¿no es cierto? Si es lo que yo tengo que hacer en ese momento. Para lograr eso tenemos que justamente destensar el cuerpo, porque si yo estoy incómoda o estoy tensionada, que es los mecanismos de defensa que crea mi cuerpo frente al peligro, ¿no es cierto?, para poder salir corriendo, bombear más sangre, el corazón, para que vaya a los músculos, para poder huir o no, o tensarme según lo que yo me tenga que defender con mi cerebro, ¿sí? Cuando yo puedo controlar y concentrarme a través de, por ejemplo, mi propia respiración, hay un alivio inmediato y automático en mi cerebro, ¿sí? Incrementa la concentración automáticamente, y no solo eso, me da creatividad, inspiración, me da armonía, me mejora, no sé, el rendimiento deportivo, la calidad de vida, ¿sí? Y no solo ni hablar de nuestro despertar espiritual, ¿no? Que nos lleva justamente a eso, ¿no? A conocernos interiormente. Entonces la meditación nos permite, como dice aquí, a través de la atención plena, ¿no?, a cambiar nuestro mundo interno y así realizar el cambio externo, ¿sí? Cambiar nuestra propia realidad. Y cuando el cambio viene desde el interior, es perdurable, como les dije al principio, ¿sí? Es real y persistente en realidad. Cuando yo me baso solo en el afuera, en realidad no sirve, porque por más que me concentre para imaginar que vuelo y que soy, no sé, Cleopatra, ¿entiendes? Y todo eso no sirve en realidad. Si no llevo la atención al hoy, en lo que estoy vivenciando,
pero plenamente en el aquí, en el ahora, ¿entienden? ¿Cómo se hace esto? Como el cerebro trabaja a través de cadenas asociativas de imágenes, es muy fácil empezar a meditar. Es fácil, ¿sí? O sea, lo que requiere es un entrenamiento, porque el que no está acostumbrado a meditar o a mantener la concentración en algo, aparte vivimos, ¿no es cierto?, en un mundo en el cual nos están todo el tiempo bombardeando exteriormente, y es muy difícil mantener la concentración en algo, ¿sí? Poder mantenerme concentrado en mis objetivos, o mantenerme concentrada en mí misma, que es lo que me está pasando en realidad en este momento. Porque estamos en un gran cambio, estamos vivenciando una energía que es muy cambiante, que es muy fluctuante, y que justamente no ayuda a que yo esté en equilibrio, ¿entienden? Entonces es como que eh, la meditación es maravillosa, porque aparte nos ayuda también a poder tener una mejor coordinación en nuestro cerebro, los dos hemisferios cerebrales, una mayor coordinación del lenguaje, una mayor comprensión hasta en la lectura, en el estudio, en lo que yo estoy haciendo ahora. Por eso es, en realidad, una herramienta maravillosa para poder concentrarnos, ¿entienden? ¿De qué manera? Como yo les decía, visualizaciones, bueno, no sé, vamos a poner el ejemplo ahora y así les digo en este momento, antes de comenzar ya, porque ya van a experimentar lo que es la meditación. Vamos a, en este instructorado, porque en realidad es para formar instructores de meditación, ¿sí? Se ve, por supuesto, todo, desde la filosofía oriental, que no la podemos dejar de ver porque en realidad es la base, aunque en realidad es la base de Oriente y la base de Occidente, ¿sí? Que nace en el meditatio cuando en las meditaciones religiosas. Allí nace la meditación en Occidente, entonces se estudia la meditación de Oriente y Occidente. Dentro de las meditaciones, yo me anoté un poquito porque después me olvido de tanta información de lo que se da en el instructorado. Vemos no solo eso, sino toda la parte de neurociencia, ¿sí? Eh, que, que bueno, es una parte que yo he estudiado y me encanta. Y entonces yo doy toda la parte de neurociencia para que ustedes entiendan muy bien cómo se maneja nuestro cerebro, cómo llevar y mantener la atención. Eso toda la parte de introducción, después se ven los puntos y fases, porque la meditación tiene distintas fases, puntos y fases de la meditación. Después vemos todo nuestro cuerpo energético, todo cómo se controla la energía del cuerpo. Después vemos todo lo que son las distintas meditaciones en sus distintos estadios, como yo qué sé, meditación con mantras, meditaciones activas, que son las meditaciones caminando, las meditaciones, no sé, meditación en mandalas, y enseño todo lo que es mandala y cómo trabajar con los mandalas y meditar, todas las meditaciones con arquetipos, todas, meditaciones con ángeles, bueno, lo que me vayan pidiendo aparte del grupo, yo voy dando, no todos los grupos tienen la misma demanda, o las mismas necesidades de aprendizaje, ¿sí? Bueno, toda la meditación zazen, meditación zen, algo importante que todos, tengo muchas, generalmente tenía cuando daba meditación, este instructorado hace tiempo, muchas maestras en los cuales yo enseño meditación para niños desde cero, vemos las distintas patologías de los niños, de estos niños de esta nueva era, y enseño meditaciones para niños guiadas, que son también hoy una herramienta que se está utilizando muchísimo, y están utilizando las maestras, ¿sí? También en los colegios. Lo mismo que el yoga, vieron que se empieza a implementar y demás, que es maravilloso. Bueno, después todo tipo de meditaciones para el dolor, meditación para dolor del cuerpo, de todo, o sea. Pero no solo eso, sino también lo más importante que es el cómo guiar grupos, ¿sí? O sea,
cómo se guía un grupo, cómo se mantiene la atención del grupo, durante cuánto tiempo es conveniente hacer una meditación o no, bueno, un montón de cosas. Taller de Japamala entre medio, o sea, cómo armar su propio Japamala. Bueno, el que esté interesado le va a pedir a Julia el programa y van a ver todo lo que tiene este programa, que es en realidad maravilloso, y con un enfoque, como ya les digo, en el cual lo vamos a poder también utilizar en todas las consultas y todo este nuevo paradigma que se está dando ahora como herramienta, ¿no? Por supuesto que es una actividad que lleva tiempo y práctica, entonces el propio alumno, en mi caso, o el que va a ser formador, va a ir aprendiendo a través de cada meditación, ¿no es cierto? Porque cada clase es teórica y es práctica, entonces va a ir aprendiendo a través de sus propias experiencias, ¿sí? Y aquel que ya medita o es que es profesor de yoga y demás, que quiere perfeccionarse, esto también es para ustedes, ¿sí? Así que bueno, el que esté interesado, esta formación comienza el jueves y ya hay un grupo abierto, por suerte, ¿sí? Así que bueno, los invito al que los quiera hacer. Y después así cierro, porque nunca digo nada, y hoy voy a aprovechar de decirlo. El sábado también comienzo la formación de constelaciones individuales, que todos los meses tengo que abrir grupos nuevos y nuevamente ya está el cupo completo, o sea que el que quiera ingresar, por favor mande mensajito a Juli, porque yo le digo hasta 20 personas y siempre se pasan, así que ya se han pasado por suerte. Se abren los dos grupos y las dos formaciones este mes, así que también las invito para eso, cualquier cosa le preguntan a Juli, ¿ok? Bueno, entonces vuelvo y vamos a hacer esta meditación que es muy linda, en la cual yo voy a usar también un poquito algún tipo de herramienta de la hipnosis ericksoniana, que eso también hablo y enseño porque es una herramienta que hoy se está usando muchísimo y que es tomada a través de la PNL también, de sus bases, ¿sí? Que nos enseñan a cómo cierto tipo de palabras hace que mi cerebro entre en un estado distinto de conciencia. Así que es muy interesante también para que lo haga. Hoy voy a usar un poquito de todo eso. Entonces, ¿cómo podemos vencer este miedo? Pero vamos a dejarlo para después. Vamos a hacer el trabajo primero, porque después se me pasa el tiempo y no puedo hacer este trabajo. Bueno, lo primero que yo quiero es que cada uno de ustedes pueda en este momento definir y reflexionar sobre el miedo que cada uno, todos tenemos miedo, todos, ¿sí? Porque es una emoción, acuérdense, que está activada biológicamente en nuestro tronco cerebral, o sea, en el atávico, en aquellas necesidades básicas que tenemos que suplir. Entonces el miedo, acuérdense, cada uno de nosotros tenemos un miedo, eso iba, no me quiero desviar. Quiero que reflexionen sobre ese miedo que quizás están teniendo hoy en este momento o tuvieron en toda su vida, ¿sí? Y que se lo hagan recordar al cuerpo, o sea, que lo hagan resonar con su cuerpo para poder hacer esta meditación, que tomen contacto con ese miedo que cada uno de ustedes quiera trabajar en este momento, ¿sí? Porque en realidad, para poder observar ese miedo y darle una nueva visión o mirada, tiene distintas etapas. Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema que tenemos, ¿sí? Si no sabemos en realidad, no podemos reflexionar sobre ese miedo, ¿sí? No vamos a poder ser creativos para poder modificarlo. Entonces, definí justamente el problema, reflexioná en este momento sobre ese miedo. Te invito a ser muy concreto para trabajar acá en esta meditación que vamos a hacer, y también a ser creativo en el momento en el cual vamos a buscar una solución frente a ese miedo, ¿sí? Bien, estas dos cosas les pido para poder comenzar esta meditación. Bueno, y allí vamos. Pido también, yo no los estoy viendo, que cierren
Ahora voy a abrir un poquito para poder verlos, que cierren todos sus... Ahí está, que cierren sus micrófonos, por favor. Juli, ¿estás ahí todavía? No te veo. Sí, sí, estoy acá, Gladys. Ah, listo. Cualquier cosa puede cerrar el micrófono. Los micrófonos, sí, si se activa alguno o entran, como están Sí, entrando y saliendo por las sí, no dudas, te antes agarramos. de comenzar Está para que bueno. no se interrumpa, ¿sí? Dale, dale. Dale, bueno, arranco entonces. Espera que me vuelvo, vuelvo a poner. Ahí va. Y decime, Juli, si la música está bien, porque viste que yo siempre la escucho mucho más alta que ustedes, que no tape mi voz en realidad. ¿Ahí se escucha? Juli, o está muy Ay, sí, bajita. está bajita. Bueno, espérame, ahí va. Cada vez que toco pasa la... A ver ahí, decime si va. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha perfecto. Bien, bueno. Si alguno no escucha, tenga en cuenta que muchas veces frente a una meditación y con la música varía la conexión de cada uno de ustedes, como tengan el sonido de la compu. Entonces, bueno, les doy unos minutitos mientras se van acomodando tranquilamente, tomando una posición cómoda, que revisen la parte de sonido, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahí sí, y ahora sí, en este aquí ahora, te invito a que tomes esta posición cómoda y que cierres tus ojos. Y que hagas una respiración profunda, aflojando tus mandíbulas, mientras sentís tus manos quizás confortablemente apoyadas sobre tus piernas. Sientes también los pies sobre el piso. Y permítete inspirar y exhalar por la boca, porque esto te va a permitir conectarte con el sentir. En este momento nada más, respirar por la boca. Date tu tiempo y conectate con ese miedo, dejando que tu respiración se amplifique progresivamente hasta que sientas tu respiración totalmente plena. Y vas a ser consciente en este momento de ese miedo concreto que vamos a trabajar en este momento. Permitite que tu respiración siga con libertad. Como mejor te convenga en este momento. Y a lo largo de este ejercicio, tu respiración va a ser este punto de referencia. Entonces, nuevamente, toma una respiración profunda y lenta. Y deja que todos los músculos de tu cuerpo se relajen. Y cada vez que respires, puedes sentir tu cuerpo totalmente relajado. Y si llega a bajar el ritmo de tu respiración, permite que tu mente también se relaje aún más, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y a medida que avanzás, respirando profundamente, tu cuerpo puede sentirse tranquilo, puede sentirse hasta quizás flotar placenteramente, porque puedes hacer cualquier cosa que deseas, como por ejemplo ir más profundo aún. Con cada respiración,
te relajas profundamente, más profundo aún, visualizando quizás un hermoso lugar en la naturaleza. Estoy segura que en este momento, en ese lugar donde te encontrás, que has elegido, estás caminando quizás entre árboles altos, en los cuales las aves cantan y pueden sentir su sonido, o quizás la brisa del viento te da frescura en tu cara, y allí caminas, allí en tu lugar placentero, en ese lugar que has elegido, y te relajas aún más. Con cada respiración, tu cuerpo se hace más liviano, tus pensamientos quizás vienen y van como olas en el océano, pero luego llegan a descansar, como las olas descansan cuando llegas a la playa. Eso es, muy bien. Deja que tus pensamientos vayan y vengan hasta que simplemente descansen, como descansan las olas cuando llegan a la playa. Y allí estás, caminando, quizás en ese bosque, en una mañana de otoño. El suelo está cubierto de hojas secas que crujen cuando las pisas. Y hay una suave brisa nuevamente que te da en tu rostro y hace que tu cabello se quite. Esa brisa trae olores, trae aromas del bosque. Quizás el aroma de una margarita, de un arroz. Y la luz del sol atraviesa el follaje y dibuja rayos blancos en el aire. Presta atención a esos sonidos, al canto de las aves, al follaje en movimiento, o quizás también hasta el rumor del agua en movimiento. Escuchas desde lo lejos. Te diriges hacia allí y puedes observar que es un río de aguas puras y cristalinas que te dejan ver las piedras que hay allí en el fondo. Y tomas allí con tus manos un poco de agua. Está fría, fresca, te refresca y bebes un sorbo de ese agua pura y atraviesas el río. Y del otro lado de ese río hay un extenso campo de flores. Un extenso campo de flores que se extiende hacia el horizonte. Obsérvalo. Ahí está. Y tú, luego de cruzar el río, estás allí. Y observa cómo el viento mece las margaritas. Y ellas bailan en ese campo. Y caminas entre las flores sintiendo el roce, quizás de esas margaritas, en tu cuerpo. Y te sientes maravillosamente bien. Puedes sentir el vals de las margaritas movidas por el viento. Es hermoso, ¿verdad? Es como estar acostada o acostado sobre un blanco colchón de plumas. Y tu cuerpo se relaja y se relaja cada vez más y más. Y tus pies se relajan. La parte interior de tus piernas se relajan. Se relajan los muslos,
las caderas, se relaja tu vientre, tu pecho, los hombros, los brazos, las manos. Se relaja tu cintura, se relaja tu espalda, tus omóplatos, la parte superior de tu espalda. Se relaja tu cuello, la nuca, el cuero cabelludo, todo tu rostro. Se relaja tu frente, los párpados, tus mejillas, tus labios, la parte interior de la boca. Se relaja tu lengua, se relajan los músculos de toda tu cara. Todo tu cuerpo está completamente relajado. Y te sientes muy bien. Y allí en este estado de tranquilidad, puedes traer ahora a tu mente una vivencia en donde te hayas sentido inseguro, insegura, o te haya dado miedo. Y quiero que lo observes, solo obsérvalo. Eras un simple observador de ese recuerdo. Y al observar, ¿qué sensación te da verte en esa situación? ¿Qué piensas de esa situación? Y ahora quiero que salgas de allí y vuelvas a tu estado de armonía, a tu estado de calma, de relajación, de tranquilidad. Quiero que reflexiones. ¿Qué recurso podrías haber utilizado en esa situación? Quizás enfrentarte a ello, o quizás darte cuenta que es solo tu mente lo que lo ha creado, o que pudieras haber actuado de otra manera quizás. Lo que venga a tu mente va a ser el recuerdo perfecto para ti. Deja que venga esa información en este momento. Y ahora nuevamente, sé un observador de ese miedo, de esa escena en donde te sientes indefenso, indefensa. Y quiero que en este momento, si tú lo deseas, modifiques esa película, esa escena que estás observando allí, y que la modifiques con el recurso que has encontrado. Yo sé que puedes hacerlo. Hazlo en este momento. Usa ese recurso. Observate. Cambia esa vivencia. Hacelo, animate. Sé que en ese momento lo estás haciendo, eso es muy bien. Pero hacelo cuantas veces vos necesites. Porque lo que vos estés haciendo en este momento y el recurso que has encontrado está perfectamente para vos. Directamente
enfrenta. Eso es, muy bien. Ahora que has modificado esa vivencia, sal de la escena nuevamente. Volvé a conectarte con esa sensación, ese estado de plenitud, allí acostado o acostada, sobre el más blando colchón de margaritas, con todo tu cuerpo relajado. Y quiero que hagas consciente en este momento, que lo hagas también sentir a tu cuerpo. ¿Cómo te sientes ahora habiendo utilizado este nuevo recurso? Vamos a hacerlo en este momento. Así que tu cuerpo lo sienta. Vas a ver que seguramente en este momento te vas a sentir más liviano, más liviana, quizás más libre. Eso es, vibralo, sentilo, impregna todo tu cuerpo, toda tu biología. Enseñale a tu mente que ya has encontrado otra sabiduría para enfrentar ese miedo, para enfrentar esa limitación, para enfrentar esa situación. Eso es, hacéselo sentir, hacelo vibrar. Eso es, muy bien. Sé que lo estás haciendo muy bien, porque de ahora en más seguramente, si en alguna situación de la vida te enfrentás nuevamente a este sentimiento de miedo, sabrás que no es más que una creación de tu mente y que tienes los recursos necesarios para enfrentarlo y activarás automáticamente ese recurso. Muy bien, lo has logrado y lo has hecho muy bien. Entonces ahora observa cómo ese recurso se ha transformado en un objeto, en una imagen, en un símbolo, en una palabra que va allí hacia tus manos. Plasmalo en tus manos como un símbolo de fuerza, que a la vez te trae armonía y calma. Y allí está. Lo que hayas visualizado en este momento está perfectamente. Quiero que lo observes y lo fijes, porque esto es el recurso que podrás utilizar cuando tú lo desees. Y ahora ese recurso se plasma llevando tus manos hacia el corazón. Podés sentir nuevamente la libertad y la plenitud de todo tu ser, recordando que lo podrás utilizar cuando tú lo desees. Y en el momento que tú lo decidas. Ahora nuevamente estás allí, disfrutando sobre ese colchón de margaritas, sintiendo la brisa, que mueve tu pelo, tu cabello. Nuevamente sientes los olores de ese lugar. Y te levantas lentamente y caminas nuevamente hacia el río. Y vas cruzando nuevamente el río sintiendo el agua fresca en tus pies. Y sigues caminando lentamente por el bosque, retornando nuevamente a tu espacio personal, en el cual volvés a sentir
tus pies sobre el piso. Volvés a sentir tus manos y tus brazos apoyados sobre tus piernas. Y con una respiración profunda, antes de abrir los ojos, haces consciente lentamente el estado de tu cuerpo, como si fuera un escáner. Hace consciente este estado de tranquilidad y relajación. Y cuando lo sientas, quizás respirando profundamente, vas a abrir tus ojos habiendo creado una realidad totalmente distinta. Entonces te invito en este momento a que abras profundamente, que abras tus ojos, no profundamente, que abras tus ojos. Bueno, respiramos profundo. Nos desperezamos un poquitito. Eso es. Muy bien. Bueno, gracias por la atención, por el silencio, por haber hecho este ejercicio. Entonces, ahora cierro mientras se van desperezando un poquitito, así me cuentan cómo se sintieron, cerrando este taller y ahora charlamos todos juntos. Entonces, ¿cómo podemos vencer los miedos? Uno de ellos es este pequeño ejercicio que acabamos de hacer, aunque pequeño, muy poderoso, ¿sí? En el cual cada uno de nosotros encontramos nuestros propios recursos, porque no todos tenemos los mismos recursos, pero sí todos tenemos recursos para enfrentar lo que nos sucede en la vida. Entonces recuerden, ¿cómo vencemos el miedo? Primero, identificamos, vamos a cerrar, Julia, ¿estás ahí para cerrar el micrófono? Por ahora, hasta que yo abra. Identificamos, primero y principal, identifica tus miedos, si son reales o imaginarios, ¿sí? Acordate que el cerebro se cree todo lo que vos le decís. Generalmente los miedos también es adelantarnos al futuro, ¿sí? Porque es, ¿qué sucederá? Por eso les digo que es el estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Si yo tengo que enfrentar un miedo. Todo el tiempo volviendo al hoy, al presente, ¿sí? Si es real, hago un plan, trazo un plan, como por ejemplo este recurso que acabamos de tomar, lo voy a anotar en un papel, me lo voy a poner aquí con un papelito en la computadora, todo el tiempo, ¿sí? Cosa de que mi cerebro lo pueda nuevamente grabar, ¿sí? Para poder modificarlo. El cerebro no tarda entre 21 y 28 días para hacer una nueva sinapsis cerebral, o sea que en ese tiempo podemos ejercitar todos los días ese nuevo recurso y cambiar esa emoción, ¿sí? Por un recurso valedero, o sea, por un recurso que a mí me sirva para enfrentar aquello que yo estoy padeciendo, como por ejemplo el miedo, que es lo que hemos tratado hoy, ¿sí? Segundo, recuerden no luchar contra el miedo. Tenemos que aceptar el miedo, tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, qué es lo que nos está sucediendo, porque si yo no lo acepto y lucho contra el miedo, genero más estrés aún, y ese miedo se va a profundizar cada vez más. Me va a traer, como dice ahí, pensamientos más negativos, muchos más profundos, ¿ok? También dice aquí, ¿no? Permitirte cometer errores sabiendo de que ellos estás adquiriendo sabiduría, y si un miedo bloquea tu camino hacia el éxito, siempre recuerda que tienes el poder de cambiar tus pensamientos, ¿no? Es en realidad lo que tenemos que hacer consciente. También potenciar tu proceso de toma de decisiones aplicando métodos de inteligencia emocional. Tratar de trabajar con la negatividad que te rodea, o sea, muchas veces, ¿no es cierto? Si nosotros vivimos todo el tiempo en el exterior, nos dejamos influenciar por eso. Tomar y modificar y hacer los cambios necesarios
para poder lograr este objetivo. ¿Querés queso? ¿Querés queso? Comprometerte a realizar prácticas también, ¿sí? Recuerden que la gente, en realidad, y ahora voy a dejar de compartir, y voy a cerrar con eso. ¿Por qué tenemos miedo? En realidad, ¿saben por qué? Porque nos aterroriza enfrentar nuestro propio vacío interno con conciencia plena. ¿Entienden? Nos aterroriza investigar la oscuridad interior que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, lo que hacemos por defensa de ese miedo de volver hacia nosotros, de encontrarnos con ese maravilloso vacío, con ese maravilloso potencial que cada uno de nosotros tenemos, exteriorizamos todo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo percibo como malo en mi mundo, siempre va a ser el resultado de lo que yo rechazo, de entregar, ¿entienden?, mi propio control hacia afuera y de no aceptar el miedo y la oscuridad interior que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, el primer paso para la iluminación, el primer paso para superar el miedo, es rendirse a todo tal cual es. Aceptar lo que yo estoy viviendo, esto me causa miedo, esto no lo puedo enfrentar en este momento. Porque la iluminación, en realidad, significa esto, rendirme a todo tal cual es, en el aquí y en el ahora. Significa que ustedes puedan ser todos sus propios aspectos de la luz que realmente son por dentro. ¿Sí? Y hacer consciente esa luz, ese poder que todos tenemos. Porque en realidad la iluminación es igual al amor. Y el amor es la aceptación de nosotros mismos tal cual somos. Por eso, la meditación nos lleva a encontrarnos con ese amor, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con ese vacío en el cual el ego no deja, ¿sí?, que yo lo observe. Entonces, cuando yo me atrevo a vivir desde la inspiración interna, desde volver a mi orden natural, a conocer mi biología, a aceptar mis procesos biológicos, a aceptarme tal cual soy, voy a vivir en lucha, ¿entienden? Porque la verdad está aquí. Entonces, cuando yo me acepto tal cual soy, el miedo desaparece y puedo enfrentar. Por eso necesitamos desarrollar muchas veces distintos tipos de estrategias y experimentar la meditación plena en conciencia. O sea, irme hacia adentro, no hace falta nada para meditar, irme hacia adentro en conciencia plena y autoobservarme, encontrarme con mi propia oscuridad, con mi propia luz, por supuesto, ¿no? Desde ya, y hacer consciente esa luz. Observar esa oscuridad sabiendo que está allí, pero haciendo consciente mi propia luz sabiendo que la puedo transformar. ¿Ok? Entonces, transformarse no es imponerse cosas nuevas. Transformarse es espontáneo, adaptativo de cada individuo. Es construir el bienestar de uno mismo y a la vez de todo lo que me rodea, para tomar conciencia de los valores que actúan, no solo en vos, sino lograr el bienestar personal, social y global que tanto estamos necesitando todos, ¿sí?, asumiendo las responsabilidades que cada uno tenemos. Bueno, como dice acá, en este vasto universo para una evolución en armonía. La transformación implica moverse desde la misma naturaleza humana, por eso le decía, de lo que yo soy, así aceptándome tal cual soy, desde las emociones que mueven a las personas, y las personas al moverse, hacemos el resultado de tanto de lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Así que bueno, motiva tu talento. Y ahí los veo a todos. Gracias, porque no se fue casi nadie. Yo escuchaba que entraban, salían. Están ahí todavía aguantándome. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí,
escucho rapidito para no extenderme y extenderme más de la hora. A quien quiera hacerme preguntas en este momento. Porque acá sí pueden poner una manito para que sea más prolijo. ¿Sí? Si quiere hacerme alguna pregunta, aquí estoy. Si no, cerramos, no hay ningún problema. ¿A quién estaba? Que era la chica nueva que me dijo que a ver si la puedo ver ahora, que estaba allí, que era nueva. ¿Claudia? Ah, hola Claudia, ahí te conozco, bienvenida. Gracias, igualmente. A mí me pasó cortito que cuando abrí los ojos, después de la meditación, tenía el cartel que compartías y me di cuenta que veía mucho mejor, más nítido que siempre. Eso me llamó mucho la atención. Buenísimo. Eso nada más. Eso Bien. me pareció, o sea, leía las letras sin esfuerzo, no sé, algo, veía mejor, esa es la palabra. Claro, modificaste tu línea de tiempo, buenísimo. Volviste bien. Cada uno va a experimentar de una forma distinta y por supuesto que lo que cada uno experimente va a estar genial. Bueno, gracias Claudia y bienvenida. Te espero a todos los meses que hacemos gratuitos todos los meses, así que te espero. Para el del mes que viene. Bienvenido, ojalá te vea en alguna formación también, pero bueno, te doy la bienvenida. ¿Alguien más que me quiera hacer alguna pregunta o contar su experiencia? Marcela. Sí, hola. Hola, bienvenida. Gracias. Yo soy una de tus alumnas. Sí, sé. Me salió el ego, aquí el ego. Bueno, yo lo que sentí, la verdad que fue una meditación preciosa, hermosa, me sentí muy lindo, y antes que vos dijeras de las manos, vos sabés que sentí mis manos agigantadas, como que si sostuvieran algo muy pesado, y hasta el momento que abrí los ojos, mis manos eran como las de un gigante. Wow. Y sí, antes que vos dijeras lo de las manos, ¿no? Sentí sinceramente eso. Sí, esto lo explico en el instructorado que sucede, porque esto pasa siempre, ¿no? Que uno vamos dando una meditación y la persona ya está adelantándose a lo que uno va a decir, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. gracias Muy Marcela lindo. por compartir tu experiencia. Gracias. Gracias a vos. ¿Quién más? Griselda. Bueno. Ahora yo corro porque no los veo a todos, ¿eh? Les pido disculpas si estoy primero acá, ahora voy a ir corriendo. Hola Griselda. ¿Cómo estás, Gladys? Bien. Mira, yo te quiero hacer una pregunta acerca de los miedos cuando las personas tienen ataque de pánico, que es un tema que hoy en día muchas personas padecen, y cómo poder resolverlos ¿cuál sería el consejo a través de esta técnica de meditación, o cómo encarar el tema del ataque de pánico, por favor? Mira, lo primero que justamente el ataque de pánico es un miedo, es justamente, ¿no? La mayoría de los miedos igualmente tienen su raíz en lo desconocido, ¿no? En adelantarme a qué sucederá, qué pasará. Si salgo a la calle, no sé, me muero, ¿entendés? La mayoría como para nosotros, la muerte es algo totalmente desconocido, salvo aquel que ya está en un camino avanzado en el cual, como dice el budismo, ¿no? Bendecido aquel que conoce la muerte en vida, que es lo que ellos experimentan a través del nirvana, ¿no? Entonces, es el miedo justamente al futuro, al desconocido, a lo que no conocemos, qué va a pasar, ¿se entiende? Estoy proyectando algo negativo en mi vida. Entonces, cuando van a agarrar los ataques de pánico, lo primero que se aconseja, primero no soy una psicóloga ni experimentada en esto, por eso tampoco te quiero dar, o sea, lo voy a decir desde mi humilde lugar como lo que estamos haciendo ahora, es lo que están utilizando mucho justamente eso, la meditación, el frenar y el respirar, la respiración, ¿sí? Porque la respiración reduce el estrés y luego, por supuesto, tomar las medidas necesarias
si según cómo es, cuánto tiempo está el ataque de pánico, porque es justamente sentirnos en peligro dentro de nuestro territorio. Hay algo allí que me siento en peligro y que me va a atacar o me va a hacer daño para el cerebro. O sea, lo crea mi propio cerebro. Por eso te digo que esto a través de un entrenamiento, ¿no es cierto? Y con el apoyo específico, según cuál sea el tiempo que está este síntoma, se puede llegar, se revierte. Claro que se revierte. Sí, sí, sí. Pero más que nada es esto, es respirar y darle la orden a mi cerebro y focalizar la mente en la respiración. Entonces la sacás, ¿entendés? De ese miedo, de lo que está proyectando en ese momento. Es focalizarte en la respiración, nada más, en ese momento. Sí, también ¿No? para trabajarlo en las constelaciones, ¿no? Sí, siempre a través de la respiración, es lo mejor que hay. Por eso el entrenamiento a través de la respiración es fundamental. Y se está, aparte los que tratan, los psicólogos, ¿no es cierto? Las personas especializadas trabajan con distintos protocolos de respiración para que la persona en ese momento, ¿entendés? Cierre sus ojos, como este programa que acabamos de hacer. Claro, sí, por ¿Sí? eso me pareció que tenía una connotación adecuada para poder resolverlo a algunas personas que padecen de esto. Bueno, gracias Gladys, como siempre. Gracias. No, Griselda, a vos, gracias por haber participado. Gracias. ¿Quién más? A ver. Yo. Anabel, ¿puede ser o no? ¿Quién está hablando? A ver. Sí, Yo, acá. Laura. Ah, Laura. Hola, Laura, bienvenida. Hola, soy yo. Sí, sí, ahí te veo. ¿Sabés qué te quiero comentar? Yo no he llorado nunca tanto, pero, por ejemplo, cuando hice la meditación no paré de llorar. Ujú. No, y también el otro día con la constelación, pero es algo que no puedo explicar porque he Bueno, sido es un bastante mecanismo, dura para el llanto. Y ahora es llorar, pero sin parar. y es un mecanismo de reducir el estrés a través del llanto, o sea, de sale la emoción, ¿entendés? La emoción surge, siempre detrás, como ya les dije, hay una meta emoción, siempre está la emoción allí, y sale esa emoción. No siempre las emociones son negativas, como les expliqué al principio, ¿no? Entonces Sí, muchas sí. veces el llanto hace que reduzcas el estrés, es liberador, ¿sí? Eh, Pero no me puedo pasa, explicar por ahora ejemplo, las también. fases y demás de que Sí. fisiológicas que activamos frente al peligro o al miedo, ¿entienden? Pero Sí. allí hay una emoción. Y cuando se libera una energía, muchas veces el llanto es liberador y acompaña a la liberación de esa energía. Es un poco más profundo, pero puede ser. Sí, ¿Y seguro. ahora cómo te sentís? Lo importante es cómo vos te Me sentís en este siento momento. aliviada, me siento Bien, aliviada. Pero me bien. pasa también esto cuando yo quiero hablar algo con mis hijos, que he hablado poco también, y cuando hablo la emoción no me lo permite y eso me da mucha bronca. Bueno, porque detrás de esa emoción hay algo contenido, hay algo para trabajar que está mucho más adentro, ¿viste? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Esto sí. es para trabajar algo mucho más profundo que hay detrás de ese llanto. Hay algo mucho más profundo que no lo puedes expresar. ¿Mm? Sí, sí, tal cual. Por eso estoy haciendo constelaciones, por eso también quiero hacer constelaciones individuales, porque sí, sí, sí. Eso te A va a pesar ayudar de a liberarlo. que hice terapia toda la vida, pero nunca encontré qué es lo que pasa realmente. Yo creo que acá sí voy a encontrarlo. Bien, seguramente, Laura, seguramente que sí. Sí. Deseo que Bueno, así sea. gracias. Bueno, Sí, gracias, Laura. Gracias gracias por a vos. contar tu experiencia. Ahora sí, Anabel, Gracias. estabas para hablar. Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Buenas Bien, noches. buenas Eh, noches. un gustazo participar de esta charla primero Gracias. y compartiendo mi experiencia, a mí con mi miedo me pasa específicamente que empecé con una visión que me retrotrajo una imagen en una situación del pasado que había creído tener cerrada y que al terminar la meditación sentí que recién ahora la pude cerrar. Ay, que es buenísimo. Así que Sí, desde porque ya esto, agradezco. no, te agradezco a vos, Anabel, porque en realidad
a ver, no solo traemos, como yo les digo, lo que pasó de mamá, de papá, sino que podemos traer, nuestra alma trae también otra tipo de información de otras líneas de tiempo que hemos vivido, no solo acá en la Era Tierra, algo que sino había mucho más dejado atrás. Entonces, totalmente en el atrás, que no lo recordaba, y en el medio de la meditación se me vino esa imagen a través del miedo que yo sentía, calculo que debe ser por eso. Dije, wow, o sea, ¿por qué me trajo esta imagen? Y al recorrer la meditación, logré terminar la meditación con una paz interior impresionante. Muchísimas gracias. no, a vos por haber participado y por haber hecho consciente esto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están en realidad expresando lo que han sentido en este momento y que también lo están participando, ¿no? En todo el grupo. Así que infinitas gracias, ¿bien? A cada uno de ustedes. Bueno, veo que no hay más manitos por acá. No, así que bueno. Vamos a ir cerrando entonces, ¿les parece? ¿Sí? Si no hay más preguntas. Bueno, nuevamente agradecida y ojalá que veo que a muchas les ha servido, ¿sí? Estas son las técnicas que se utilizan últimamente dentro de las distintas técnicas que estamos utilizando. Por eso les dije que tiene un poquitito, es un poco más profunda de una meditación común, pero bueno, yo esto también, todas estas técnicas nuevas las implemento dentro de la formación, ¿entienden? Porque no solo doy lo que es la formación tradicional, sino que también implemento un poquito toda esta información, porque sé que tiene correlación con todo lo que estamos viviendo y son muy rápidas, ¿entienden? Eso es lo que tienen estas técnicas nuevas. Entonces, bueno, no solo se da una mirada filosófica de lo que es la meditación, sino que también implementamos un poquito toda esta nueva información que estamos trascendiendo todos. Así que bueno, les agradezco. Porque tengo que cerrar y media. Balma, ¿no? No, Valna, no veía, perdón, levantó la mano. No quiero que nadie se quede sin hablar, pero... Hola, Gla, ¿cómo estás? Soy Hola. Valeria. Hola, vale. Hola, Valeria. Valga mi nombre comercial, pero quedó de también que trabajo, que lo uso el Zoom. Consulta, porque lamentablemente no pude entrar porque estaba trabajando. ¿Queda grabada la clase? Sí, vieron que nosotros ponemos todo en YouTube, así que el que no la pudo ver, o quieren volver a hacer la meditación, o quieren copiar la meditación, o grabarla para que les quede, lo pueden ver en el canal de YouTube del Instituto GEM, ¿sí? Bien. ¿Ya hoy queda también o tenemos que esperar que la No, suban? la tengo que esperar un poquito que la bajemos y todo, Okay. mañana ya seguro está, va a estar. Perfecto, Va a tardar un poquito. perfecto. Realmente tarda uno o 2 días, para las chicas lo tienen que bajar y demás. Así que Bien. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Gracias. por haberme acompañado, ¿sí? Y Gracias. bueno, los espero a todos en mis formaciones y si no, nos vemos más adelante, ¿bien? Que tengan una hermosa noche. Gracias por haber participado. Gracias. Nos vemos. Adiós.